Mi hija me humilló diciendo que moriría pobre y abandonada. Cuando compré un edificio completo de apartamentos, vino a visitarme y dijo: «¡Qué hermoso! Prepararé mi mudanza». Yo solo sonreí mientras llamaba a las autoridades. Me llamo Carmen, y a los 68 años pensé que había experimentado todas las decepciones que la vida podía ofrecerme. Me equivoqué completamente. El timbre sonó exactamente a las 2 de la tarde en ese húmedo martes. Me alisé mi vestido gastado y corrí a abrir, mi corazón latiendo con nerviosismo. Sofía venía a visitarme, mi hija, mi única hija, por quien había sacrificado todo y que apenas me llamaba 2 veces al año. Cuando abrí la puerta, se me cortó la respiración. Ahí estaba ella, mi hermosa Sofía, luciendo como si hubiera salido de una revista de moda. Su cabello rubio brillaba perfectamente peinado. Su vestido de marca probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida en 4 meses. Pero no era solo Sofía lo que hizo que mi estómago se tensara. Detrás de ella había un hombre alto, en traje costoso, su cabello gris peinado hacia atrás. Todo en él gritaba dinero y privilegio. Miró mi modesto vecindario con desdén mal disimulado. «Mamá», dijo Sofía, su voz fría, sin moverse para abrazarme. «Este es Alejandro. Alejandro, esta es mi madre». La forma en que dijo «mi madre» sonó como una disculpa, como si se avergonzara de reconocerme. «Es un placer conocerla, señora». Alejandro extendió su mano, pero su sonrisa era educada y distante. «Solo llámeme Carmen», dije tomando su mano. Su apretón fue firme pero breve, como si no pudiera esperar a soltarme. Me hice a un lado para dejarlos pasar, mis mejillas ardiendo de vergüenza, mientras veía los ojos de Alejandro registrar mi pequeña sala, el sofá de segunda mano con cojines descoloridos, la vieja televisión, la alfombra que había limpiado ayer, pero aún mostraba años de desgaste. «¿Les gustaría café? Hice galletas esta mañana», ofrecí desesperada por ser buena anfitriona. «No podemos quedarnos mucho tiempo», dijo Sofía rápidamente, sin molestarse en sentarse. Alejandro también permaneció de pie, como si estuviera visitando un museo aburrido. «Solo venimos camino a ver propiedades. Alejandro está comprando inversiones inmobiliarias en el área», agregó Sofía. «Propiedades de inversión», dijo Alejandro, su tono dejando claro que pensaba que mi vecindario no tenía valor, aunque no estoy seguro de que esta zona tenga mucho potencial. Las palabras me golpearon como una bofetada. Este era mi hogar, donde había criado a Sofía, donde había luchado y sacrificado después de que murió su padre. «Las escuelas aquí son buenas», dije suavemente. «Sofía fue a la primaria San Miguel, al final de la calle. Siempre fue una estudiante brillante». Alejandro asintió educadamente, pero pude ver que no estaba impresionado. Sofía se movió incómodamente y me di cuenta con horror de que estaba avergonzada de mí, de mi casa, de todo lo que representaba. «Alejandro fue a la Academia San Patricio», dijo Sofía, su voz tomando un tono que nunca había escuchado antes. «Está acostumbrado a un estándar diferente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ahí estaba, en mi pequeña sala, viendo a mi hija distanciarse de mí con cada palabra. «Su madre tiene un lugar muy acogedor», dijo Alejandro finalmente, y de alguna manera hizo que acogedor sonara como un insulto. Sofía se rió, pero sin humor. «Mamá siempre ha sido práctica, ¿verdad? Viviendo dentro de sus posibilidades». Algo en su tono hizo que mi sangre se helara. Había crueldad ahí, una aspereza que nunca había escuchado dirigida hacia mí. «Siempre he hecho lo mejor que pude», dije en voz baja. «Sé que lo has hecho», respondió Sofía,
pero sus palabras sonaban huecas. Estaba mirando la habitación como si la viera por primera vez, como si estuviera calculando su valor y encontrándolo insuficiente. Es solo que algunas personas son buenas construyendo riqueza y otras. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Alejandro revisó su reloj caro. Probablemente deberíamos irnos. El agente nos espera. Por supuesto, dije abrazándome. No quiero detenerlos. Mientras se movían hacia la puerta, Sofía se detuvo. Por un momento pensé que podría decir algo amable. En su lugar, se volteó para mirarme con una expresión más fría de lo que jamás la había visto. «Sabes, mamá, a veces me preocupo por ti, viviendo aquí sola, envejeciendo, sin nada ahorrado para el retiro, sin propiedades, sin seguridad». Sacudió la cabeza con lo que parecía lástima. «¿Qué va a pasarte cuando ya no puedas cuidarte?» Mi garganta se sintió como si se estuviera cerrando. «Me las arreglaré. Siempre lo he hecho. ¿Lo harás?» Su voz era aguda ahora. «Porque desde donde estoy parada, parece que vas a terminar en algún asilo del Estado, olvidada y sola. Nunca has aprendido a construir algo duradero, ¿verdad? Solo has existido». Alejandro se movió incómodamente. Incluso él parecía sorprendido por su crueldad. Sofía se acercó más, y por un momento salvaje pensé que podría abrazarme. En su lugar, me miró directamente a los ojos y pronunció las palabras que me perseguirían. «Acéptalo, mamá. Vas a morir pobre y sola». Las palabras me golpearon como un puño físico. Realmente di un paso hacia atrás, mi mano alcanzando la pared para estabilizarme. Mi propia hija acababa de pronunciar mi sentencia de muerte con el mismo tono que usaría para comentar el clima. «Sofía», susurré, pero ella ya se estaba volteando. «Realmente tenemos que irnos», le dijo a Alejandro, su voz brillante otra vez. Los observé desde mi ventana mientras se subían al Mercedes negro brillante de Alejandro. Sofía no miró hacia atrás ni una sola vez. Me hundí en mi sofá descolorido, sus palabras resonando en mi cabeza. «Vas a morir pobre y sola». Pero lo que dolía más era la realización de que esto era lo que mi hija realmente pensaba de mí, después de todo lo que había sacrificado. Pero Sofía no sabía todo. No sabía sobre las decisiones que había tomado, los sacrificios que habían moldeado nuestras vidas. No sabía la verdad sobre lo que había construido mientras ella no estaba mirando. Esa noche no pude dormir. Me levanté y me hice té. Luego me senté mirando una foto enmarcada de la graduación de preparatoria de Sofía. Se veía tan orgullosa en su toga. Si solo supiera lo que había sacrificado para hacer posible ese momento. Caminé al closet de mi recámara y empujé la ropa hasta llegar a la esquina trasera. Ahí, escondido detrás de cajas de zapatos viejas, había un pequeño archivero que Sofía nunca había notado. Saqué una carpeta gruesa y regresé a la mesa. El primer documento era mi certificado de matrimonio con su padre Miguel. Habíamos sido tan jóvenes, tan esperanzados. Miguel era guapo y encantador, con grandes sueños sobre el negocio que iba a comenzar. Pero los sueños no pagan las cuentas. Luego venía la factura del hospital del nacimiento de Sofía. $4,000. Todavía recordaba el pánico cuando el seguro negó el reclamo. Miguel había estado sin trabajo otra vez, sin beneficios. Tenía 25 años sosteniendo a mi hija recién nacida y enfrentando una montaña de deuda. Saqué la siguiente pila. Recibos de la infancia de Sofía. Clases de baile, cuotas de fútbol, útiles escolares, ropa, zapatos que se le quedaban chicos cada pocos meses. Cada gasto cuidadosamente documentado. Aquí estaba el recibo de su primer piano. Había trabajado turnos dobles en el restaurante durante 4 meses
para ahorrar los $900. Miguel se había quejado de que no podíamos permitírnoslo. Pero yo había visto cómo se iluminaron los ojos de Sofía cuando escuchó música. Sofía tenía 8 años y había suplicado por clases de piano durante meses. Ya había tomado horas extra limpiando oficinas después de mi turno de día, llegando a casa exhausta. Pero cuando la sorprendí con ese piano en su cumpleaños, la alegría en su rostro hizo que cada sacrificio valiera la pena. «Mami, ¿realmente es mío?», había preguntado, sus pequeños dedos pasando sobre las teclas. «Es todo tuyo, niña. Vas a hacer música hermosa». Y lo hizo durante 4 años, hasta que Miguel decidió que ya no podíamos permitirnos las clases. Eso fue cuando comenzó a quedarse fuera hasta tarde, alegando que estaba haciendo contactos. Después supe que estaba gastando nuestro dinero en apuestas. Miguel murió en un accidente automovilístico cuando Sofía tenía 11 años. La póliza de seguro de vida que se suponía aseguraría nuestro futuro. Miguel la había cobrado meses antes para financiar otra idea comercial fallida. Me habían dejado con sus deudas y una hija que criar. Mirando esos estados de cuenta ahora, apenas podía recordar cómo sobrevivimos. Mi cuenta corriente rara vez subía por encima de $200, pero de alguna manera nos las arreglamos. Tomé más trabajos de limpieza. Trabajé fines de semana en una panadería e hice arreglos desde casa en las noches. El documento más doloroso era una carta que nunca había enviado, dirigida a mi hermana Rosa en California. En ella había derramado mi desesperación, preguntando si Sofía podría vivir con ella temporalmente. Rosa tenía dinero, una casa grande y no tenía hijos. Pensé que tal vez Sofía tendría mejores oportunidades ahí, pero nunca envié la carta. Cada vez que trataba, miraba el rostro de mi hija y sabía que no podía dejarla ir. En su lugar, encontré otras maneras. Vendí las joyas de mi madre pieza por pieza, los aretes de diamante que había usado en mi boda, la pulsera de plata que había estado en nuestra familia por generaciones. Cada venta se sintió como traicionar la memoria de mi madre, pero el futuro de mi hija era más importante. Aquí estaba el recibo de cuando vendí mi anillo de compromiso. $600. Había usado ese dinero para pagar el viaje escolar de Sofía a la capital cuando estaba en 8º grado. Había estado tan emocionada, hablando de eso durante semanas. La carta de aceptación de la Academia Santa Teresa también estaba ahí, la preparatoria privada donde Sofía había prosperado. La colegiatura era de $18,000 al año, más dinero del que ganaba en 10 meses. Pero Sofía era brillante y merecía la mejor educación. Durante esos años me levantaba a las 5 de la mañana para preparar comida en el restaurante. Trabajaba hasta las 3. Luego corría a mi trabajo de limpieza. Las noches las pasaba haciendo arreglos. A menudo me quedaba dormida en mi máquina de coser. Sofía nunca supo qué tan cerca estuvimos de perder la casa durante su último año. Me había atrasado en los pagos debido a una factura médica cuando me lastimé la espalda. El banco envió avisos de ejecución que escondí de ella. Terminé pidiendo dinero prestado a 4 personas diferentes. La parte más difícil fue verla volverse distante conforme creció. El ambiente de la escuela privada la cambió. Hizo amigas adineradas que vivían en mansiones. Gradualmente parecía avergonzada de nuestro estilo de vida. Dejó de invitar amigas a casa, alegando que era demasiado pequeña. Los estados de cuenta de tarjetas de crédito de su último año mostraban vestido de graduación de diseñador, peinado y maquillaje, renta de limusina. Lo había puesto todo en tarjetas porque no podía soportar verla sentirse inferior. La carta de aceptación a la Universidad Central también estaba en la carpeta.
$70.000 al año. Había mirado ese número hasta que me ardieron los ojos. La ayuda financiera cubría aproximadamente la mitad. Pero el resto, ya había hipotecado la casa 2 veces. No quedaba nada que vender excepto la casa misma. Ahí fue cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Saqué préstamos estudiantiles masivos a mi nombre para cubrir lo que las becas no cubrían. $75.000 en préstamos que sabía pasaría el resto de mi vida pagando. Después de la universidad, se había mudado a la ciudad y lentamente comenzó a tratarme como una vergüenza. Nuestras llamadas se volvieron más cortas. Sus visitas eran apresuradas y llenas de críticas sobre mis decisiones. Me daba conferencias sobre planificación de retiro, sin reconocer que cada centavo que podría haber ahorrado se había destinado a darle la vida que quería. Ahora, sentada en mi cocina rodeada de la evidencia de 35 años de sacrificio, sentí que algo se movía dentro de mí. Sofía pensaba que era un fracaso porque no vivía en una mansión. No tenía idea de que podría haber tenido esas cosas si no hubiera elegido invertir todo en su futuro. Pero lo que realmente no sabía era lo que había estado haciendo en silencio durante los últimos 6 años. Mientras ella estaba construyendo su nueva vida y olvidando de dónde venía, yo había estado construyendo algo también. La mañana siguiente me paré frente al espejo del baño y apenas reconocí a la mujer que me miraba. Mis ojos estaban rojos de llorar, mi cara se veía más vieja, pero debajo del dolor algo más se estaba agitando. Una determinación que no había sentido en años. Hice mi café extra fuerte y me senté con mi laptop. Abrí mi navegador y entré a mi cuenta de inversiones. La pantalla cargó y ahí estaba el número que habría hecho que la mandíbula de Sofía se cayera. $2.500.000. Había comenzado hace 6 años por accidente. La señora García, una de las ancianas cuya casa yo limpiaba, se había estado quejando de su nieto que nunca la visitaba, pero constantemente pedía dinero. Carmen, me había dicho mientras yo sacudía sus figuritas de porcelana, eres la única persona que me trata como si todavía tuviera cerebro. ¿Puedo contarte algo? He estado invirtiendo en el mercado de valores por 60 años, continuó. Comencé con $60 cuando tenía tu edad. Mi difunto esposo pensaba que estaba loca tirando dinero en pedazos de papel, pero esos pedazos de papel pusieron a mis 3 hijos en la universidad y me compraron esta casa. Había pasado las siguientes 3 horas enseñándome lo básico, no esquemas para hacerse rico rápido, sino principios sólidos de inversión a largo plazo. El secreto, me había susurrado, es que la mayoría piensa que necesitas miles para comenzar, pero solo necesitas disciplina y tiempo. Esa noche había investigado todo lo que me había dicho. Comencé con $150, dinero que había reunido de botellas retornables y saltándome el almuerzo por 3 semanas. Compré acciones en una empresa de servicios públicos que la señora García había recomendado. Al mes siguiente, invertí otros 150, luego otros. Cada dólar extra que no era absolutamente necesario se destinaba a mi creciente portafolio. Cuando recibí un aumento en el restaurante, invertí la diferencia. Cuando encontré dinero en el bolsillo de un abrigo viejo, se fueron a acciones. La señora García se convirtió en mi mentora. Durante mis visitas, revisaba mi portafolio y sugería ajustes. Me enseñó a leer estados financieros, a reconocer cuando una acción estaba subvaluada. Absorbí cada lección, hambrienta de conocimiento que nadie esperaba que una mujer de limpieza poseyera. La belleza de esto, me había explicado, es que nadie sospecha que una mujer como tú tenga dinero.
Ven el uniforme, el auto modesto, la casa simple y asumen que eres pobre. Mientras tanto, tu dinero está trabajando para ti. Durante 6 años, mis pequeñas inversiones habían crecido en algo sustancial. Había sido cuidadosa, diversificada y paciente. Poseía acciones en empresas estables que pagaban dividendos confiables. El verdadero avance había llegado hace 8 meses cuando la señora García falleció. En su testamento me había dejado $300.000 con una nota. Para la mejor estudiante que jamás tuve. Usa esto sabiamente. Esa herencia había empujado mi portafolio por encima de los 2 millones. Por primera vez en mi vida tenía seguridad financiera real. Podría haber dejado mis trabajos, me podría haber mudado a una casa más bonita, pero no lo hice. Había decidido usar mi nueva riqueza como una prueba para mi hija. Había estado viendo las publicaciones de Sofía en redes sociales, viendo cómo presumía del dinero de su novio, cómo alardeaba de ropa de diseñador y cenas caras. Se había convertido en todo lo que había esperado que no se convirtiera. Materialista, superficial y cruel. La visita de ayer había confirmado mis peores temores, así que había decidido comprar los condominios Vista Dorada. El complejo era hermoso. Una mansión convertida con vista al mar, dividida en 8 unidades de lujo. Había salido al mercado por 9 millones, y el agente había estado luchando por encontrar un comprador. Tomé mi teléfono y llamé a Laura Mendoza, la agente inmobiliaria. Nos habíamos reunido 3 veces ya, y ella todavía estaba tratando de averiguar cómo una mujer que llegaba en un auto de 12 años podía calificar para una compra tan grande. Señora Jiménez, qué agradable sorpresa, dijo Laura. He tomado mi decisión sobre Vista Dorada. Quiero comprarlo. ¿Todo el complejo? Sí, oferta en efectivo, como discutimos. Hubo un silencio. Señora Jiménez, tengo que preguntar, ¿está segura del financiamiento? El dinero está ahí. ¿Le gustaría que mi asesor financiero la llame directamente? No, es solo inusual. La mayoría de mis clientes que hacen compras así llegan en diferentes circunstancias. Prefiero vivir modestamente, pero eso no significa que no pueda permitirme cosas bonitas cuando elijo hacerlo. Programamos el cierre para la siguiente semana. Mientras colgaba, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Esta no era solo una inversión inmobiliaria, era la prueba más cara que jamás había diseñado. Llamé a mis clientes de limpieza y les di 3 semanas de aviso. Ninguno habría creído la verdad de todos modos. 3 semanas después, me paré en el balcón de mármol de mi nuevo penthouse, viendo el sol ponerse sobre el mar. El camión de mudanzas se había ido y mis modestas pertenencias se veían casi cómicas, esparcidas por las espaciosas habitaciones elegantemente decoradas. El penthouse era todo lo que había prometido. Ventanas del piso al techo ofrecían vistas panorámicas. La cocina presentaba encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. Más importante, por primera vez en mi vida adulta, poseía algo que nadie podía quitarme. Había estado viviendo ahí por 5 días, cuando mi teléfono sonó. Era Sofía. Mamá, su voz sonaba diferente, confundida. Escuché algo extraño hoy. Ana Mendoza, ¿recuerdas a los Mendoza? Bueno, su hija Laura es agente inmobiliaria y dijo que compraste los condominios Vista Dorada. Tomé un sorbo de mi café, saboreando el momento. Así es. ¿Qué quieres decir? Laura dijo que compraste todo el complejo en efectivo. Esos condos cuestan casi 9 millones. Tú no tienes esa clase de dinero. No la tengo. Silencio. Prácticamente podía escuchar las ruedas girando en su cabeza. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Te ganaste la lotería? ¿Por qué no vienes a ver por ti misma?
Estoy en la unidad 8, el penthouse. La dirección es 1535 Vista Dorada Drive. ¿El penthouse? Así es. Ven mañana al mediodía. Podemos almorzar. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblando ligeramente. La mañana siguiente me vestí cuidadosamente con un vestido azul marino elegante que había comprado para la ocasión. Arreglé flores frescas y preparé un almuerzo ligero servido en la porcelana fina que venía con la unidad. Exactamente al mediodía, el portero llamó para anunciar la llegada de Sofía. La observé desde mi ventana, mientras se bajaba de su auto, su cabeza inclinada hacia atrás, mirando el impresionante edificio. Cuando las puertas del elevador se abrieron, su expresión no tenía precio. Su boca colgaba mientras asimilaba los techos altos, el candelabro de cristal, los pisos de mármol italiano. «Mamá», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Qué? ¿Cómo? Entra, cariño. ¿Puedo ofrecerte algo de beber?» Me siguió como si estuviera sonámbula. Cuando vio la vista desde las ventanas, realmente jadeó. «Esto es increíble. Pero mamá, no entiendo cómo puedes permitirte esto. Hace 3 semanas estaba viviendo silenciosa y simplemente, tal como siempre lo he hecho. Pero eso no significa que no podía permitirme algo diferente cuando elegí hacerlo». Sofía se hundió en el sofá frente a mí, sus ojos vagando por la habitación como si me estuviera viendo por primera vez. «Pero trabajaste como mujer de limpieza. Nunca tuviste dinero». «Tenía dinero, querida. Solo elegí gastarlo en otras cosas, como tu educación, tus clases de música, tu colegiatura universitaria». El color se desvaneció de su rostro. «¿Quieres decir que podrías haber vivido así todo el tiempo?» «Durante los últimos años, sí. Pero preferí vivir modestamente mientras construía mi portafolio de inversiones». Durante las siguientes semanas, Sofía se transformó en la hija más atenta imaginable. Me llamaba todos los días, traía flores y chocolates caros. Incluso terminó con Alejandro, alegando que se había dado cuenta de lo que realmente importaba. Pero noté cosas que alguien menos observador habría pasado por alto, como la forma en que medía las habitaciones con sus ojos, cómo hacía preguntas sobre las amenidades del edificio. Una noche, después de que Sofía se fue, abrí mi laptop. Algo había estado molestándome sobre su transformación repentina y decidí investigar. Comencé con sus cuentas de redes sociales. Lo que encontré hizo que mi sangre se helara. Hace 4 semanas, Sofía había publicado en un grupo privado llamado Apoyo para Cuidado de Ancianos. «Estoy preocupada por mi mamá», decía la publicación. «Tiene 68 años y siempre ha sido pobre, pero recientemente heredó dinero. Está tomando decisiones financieras cuestionables. Compró un condominio caro que no puede mantener y creo que está siendo aprovechada. Había estado investigando ley de ancianos, googleando términos como abuso financiero de ancianos y cómo obtener poder notarial. Pero el peor descubrimiento fue un borrador de email dirigido a la doctora Ana Vega, una geriatra. Le escribo sobre mi madre de 68 años, quien creo que puede estar sufriendo demencia temprana. Recientemente ha tomado decisiones financieras impulsivas que están fuera de carácter. Mi propia hija estaba planeando declararme mentalmente incompetente para controlar mi dinero. Pero Sofía había cometido un error crucial. Había subestimado a su madre. Caminé a mi recámara y abrí la caja fuerte escondida detrás de una pared falsa en mi closet. Adentro había documentos que Sofía no sabía nada. Fideicomisos que había establecido.
protecciones legales que había puesto en su lugar. La señora García me había enseñado más que solo invertir. También me había enseñado sobre proteger bienes de miembros de la familia con intenciones menos honorables. La noche siguiente, Sofía llegó cargando bolsas de un mercado gourmet caro. Pensé que tendríamos una cena de celebración, anunció besando mi mejilla. Mientras preparaba la cena, Sofía charlaba, pero noté cómo sus ojos seguían escaneando el apartamento. «Mamá, ¿no crees que este lugar podría estar volviéndose abrumador de mantener? ¿Estás sugiriendo que no estoy pensando claramente?», pregunté, manteniendo mi voz calmada. «Solo me preocupo por el futuro. Tal vez sería inteligente tener algunas salvaguardas. Alguien en quien confíes para ayudar con decisiones financieras importantes». «¿Y a quién tenías en mente para este papel?». «Bueno, soy tu única hija, tu pariente más cercano. Estaría honrada de ayudarte a manejar tus asuntos». «Eso es muy generoso, pero ya tengo salvaguardas en su lugar». «¿Qué tipo de salvaguardas?». «Documentos legales, fideicomisos, supervisión profesional». Me levanté y saqué una carpeta manila gruesa. «Sofía, hay algo que necesito mostrarte». Abrí la carpeta y esparcí su contenido sobre la mesa. Impresiones de sus publicaciones de Facebook sobre mi supuesto deterioro cognitivo. Capturas de pantalla de sus búsquedas sobre ley de ancianos. El borrador de email a la doctora Vega. El color se desvaneció de su rostro. ¿Puedes explicar por qué has estado diciéndole a extraños que estoy mentalmente en declive? ¿Por qué has estado investigando cómo declararme incompetente? Finalmente su fachada se desmoronó.